en esta noche, sin más, vamos a compartir el mensaje, la palabra del Señor. Va a estar a cargo de nuestro hermano Gabriel. Así que Gaby, adelante. Dios te bendiga y te dé palabra y a nosotros nos dé entendimiento para recibirla. Amén. Oraste bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué les parece si abre su Biblia en Efesios? Efesios 5. Vamos a hablar de santificar el tiempo. Amén. Ya que estamos con esta visión este año, toda la oportunidad que tenga de predicar van a ser santificando tal cosa. Así no me rompo la cabeza con el título. Efesios 5. ¿Lo tiene ahí? Muy bien. ¿Oramos y comenzamos? Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque podemos estar en este lugar y bendecir tu nombre. Señor, te pido que en esta noche me des gracia para compartir, Señor, y estés derramando, así como dijo el pastor, Señor, entendimiento sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, que tu Espíritu revele la palabra, Señor, que quieres hablar en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, dice así Efesios 5, 15. Bueno, Pablo viene hablando ahí de cómo vivir como hijos de luz. Dice y habla de vivir en la luz. Y así como un resumen, en estos dos versículos 15, 16 y 17, dice: así que tengan cuidado de cómo viven, ¿sí? Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Otra versión dice: vivan aprovechando el tiempo. Y el versículo 17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, ¿sí? Hay algunas ideas, hay sabiduría, aprovechar el tiempo, aprovechar cada oportunidad, actuar pensando con entendimiento, amén. Y dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces, yo quisiera que en esta noche hablemos de eso, del tiempo. La Biblia habla en varios lugares sobre el tiempo, ¿sí? Y le da una importancia y un valor muy importante al tiempo. Varios versículos o pasajes hablan del tiempo. El Salmo 90 de Moisés dice, Moisés en ese salmo habla de tiempo, de años, de cuánto significan los años para Dios. Un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Pero también dice, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿sí? Enséñanos a contar el tiempo, ¿sí? Dice Eclesiastés que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, ¿sí? Así que sí, es muy importante. Entonces, quisiera que en esta noche hablemos de eso, de los procesos del tiempo en la vida del creyente, ¿sí? La Biblia habla de hacer las cosas a tiempo, de responder a tiempo, y entonces nosotros deberíamos tener la capacidad de administrar bien el tiempo, de caminar y entender de una manera que podamos caminar, hacerlo en los tiempos de Dios, ¿sí? Para eso, para poder hacer eso y que nuestra vida tenga sentido, entender eso es central. Amén. Y hay dos términos para describir la palabra tiempo en la Biblia, ya que estamos
los últimos miércoles hablando con vocabulario, con palabras extrañas ahí, con palabras en griego, en chino, en no sé cuánto. Bueno, hay dos palabras que definen o describen el tiempo en la Biblia. Una es cronos. ¿Amén? ¿Cuántos tienen reloj? ¿Cuántos usan reloj todavía? Sí, a ver, son los más grandes. Bien, mi esposa tiene un reloj, también le regalaron ahí hace poco. Tengo un amigo que colecciona relojes. Nuestro pastor Alberto era fanático de los relojes. Bien, los relojes hacen eso, miden el tiempo, ¿sí? El cronos mide eso, mide el tiempo, mide las horas, mide los minutos, los días. La vida de una persona se mide en cronos, ¿sí? Y entonces cuando el cronos no está claro para nosotros, empiezan algunos problemas de ansiedad, ¿sí? No manejamos bien la ansiedad cuando el cronos no está claro, cuando ese tipo de tiempo no está claro, ¿sí? ¿Alguna vez viajaron, hicieron un viaje largo en auto? ¿Sí? ¿Viajaron con chicos en el auto? ¿Qué preguntan los chicos cuando llegamos? ¿Y qué respondemos nosotros? Falta poco, falta mucho, pero ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuándo llegamos? En un rato decimos, ¿sí? ¿Cuánto es un rato? Mi papá decía, me contestaba, ahora después. ¿Es ahora o después? ¿Cuándo es? ¿Cuánto falta? Bien, eso es el cronos. Pero también hay otra palabra en griego que describe otro tipo de tiempo y es justo esto que justo ahora en el retiro de hombres vamos a un lugar que se llama Centro Kairos o Kairos, no sé cómo se dice, Ale, ¿cómo? ¿Kairos? Bueno, el Kairos es otra palabra que define el tiempo, ¿sí? Pero el tiempo se refiere al tiempo según la perspectiva de Dios, ¿sí? En Gálatas y en Romanos dice que Cristo a su tiempo murió por nosotros, ¿sí? En el momento oportuno, dice otra versión, el momento perfecto de Dios sucedió lo que tenía que suceder. Eso quiere decir kairos, ¿sí? El momento oportuno de Dios. Y entonces, para nosotros se vuelve importante caminar buscando todo el tiempo funcionar en ese ritmo, en ese tiempo, en el kairos, ¿sí? Y podría surgir la pregunta, entonces, ¿qué es más importante, el cronos o el kairos? No sé si hay una respuesta correcta, pero lo vamos a ver en el transcurso del mensaje, si hay alguno más importante o si las dos son importantes, ¿sí? Pero bueno, hacer las cosas en el momento que Dios determina que es el momento correcto, ahí estoy caminando en el kairos. ¿Amén? No sé si ustedes escucharon alguna vez esta expresión, dices, ¿cuánto tiempo me hubiera ahorrado si hubiera hecho esto o si no hubiera hecho aquello otro, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez a alguien decir así? ¿Cuánto tiempo me hubiera ahorrado, ¿sí? El domingo el pastor Alejandro hablaba de cuándo se puso de novio. Tiene buena memoria el pastor ahí, no sé cuántos hace, pero bastante. Y yo no sé si por ahí yo porque estaba pensando en esto, ¿no? Pero dentro de lo que contaba el pastor, había una lucha entre el cronos y el kairos, ¿sí? El tiempo que el pastor Alejandro quería ponerse de novio, Estelita me imagino que también, el tiempo que ellos querían y el tiempo que Dios tenía preparado para ese momento, ¿sí? ¿Amén? Había una lucha ahí, pero digo, el pastor menciono porque lo contó el otro día, pero yo puedo hablar de mi propia experiencia también, de cuando me puse de novio con Lali, para no hablar de otros, hablo de mí. Hubo un momento en que, como decíamos antes, yo gustaba de ella, pero ella no gustaba de mí. Digo. Entonces, había algunos que sabían, pero yo sabía que no había agua en la pileta, ¿sí? Estaba vacía la pileta. Pero alguien habló de más y entonces yo tuve que salir a aclarar algunas cosas y efectivamente no había agua en la pileta, no pasaba nada. Pero después pasó el tiempo y
lo que yo no sabía es que el Señor estaba llenando la pileta de a poco y después vino a mis pies. No, no. Bueno, damos gracias a Dios por todo lo que hizo con nosotros, pero esto lo cuento ¿por qué? Porque en algún momento después que nos pusimos de novio, no me acuerdo si fue cuando nos pusimos de novios o recién nos habíamos casado, Alejandro me decía, qué bien que aquello no resultó en aquel tiempo y sí en este tiempo, porque en aquel tiempo los dos éramos inmaduros, en aquel tiempo en el que yo quería ponerme de novio con ella o tener algo con ella, nos hubiéramos llevado mal, hubiéramos salido lastimados, no era el momento que Dios tenía preparado, sí para después, ¿sí? El Cronos y el Kairos, ¿amén? Y a veces resulta difícil reconocer la diferencia entre una cosa y otra, porque se desfasa el tiempo de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Santiago, fíjense lo que dice Santiago. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios allí y ganaremos dinero. Y entonces Santiago pregunta, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es, y nosotros deberíamos decir esto, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Amén? Alguien me está llamando. Amén. Pero bueno, las personas, los hombres, las mujeres en general queremos tener el control de todo y también del cronos, también del tiempo. Pero la Biblia nos invita a cada uno de nosotros a funcionar en la dinámica del tiempo de Dios, en su kairos, ¿sí? Eclesiastés 3, yo lo voy a leer en Reina Valera, esta vez. Amo la NTV, pero hay expresiones que usa la Reina Valera que me sirven. Eclesiastés 3:11 dice que lo que estábamos diciendo antes, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ¿sí? Y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, ¿sí? Puso eternidad en el corazón de los hombres. Y dice Salomón, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor, ¿sí? Tres cosas ahí reconoce el escritor y dice, entonces que puso eternidad en el corazón de los hombres, ¿no? Dios pone un sentido de tiempo en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿sí? Y eso nos lleva, o debería llevarnos, a aprovechar estos momentos que dice este versículo. Alegrarse, hacer bien es ser generoso con otros, generar algo en el otro, eso es ser generoso, y disfrutar de la vida, ¿sí? Eso es aprovechar bien el tiempo, según este pasaje. Podríamos recordar, o podrías recordar, cuándo tuviste un buen momento, ¿sí? Generalmente cuando te alegraste con algo, cuando pudiste bendecir a alguien, cuando hiciste algo por otro, eso pudo haber traído alegría a tu corazón, ¿sí? Y cuando disfrutás del fruto de tu trabajo, eso no también hace que disfrutemos el tiempo, ¿amén? Y entonces ahí el valor material se vuelve secundario de alguna manera, ¿no? No tiene lo material tanto valor cuando valoramos otras cosas, ¿sí? Y el tiempo tiene un valor muy importante, ¿amén? Y entonces yo quisiera que hablemos de algunas cosas, tres cosas, sobre qué hacer con el tiempo. El primero, darle sentido a las horas, darle sentido y utilidad a las horas. Amén. Había un relato que no pude encontrar, pero que decía algo así parecido como el valor del tiempo. ¿Cuánto vale para un bebé prematuro una semana? ¿Qué valor tiene?
una semana. Nosotros lo sabemos, Julián nació con 29 semanas. Una semana más hubiera sido un tiempo muy valioso, ¿sí? ¿Cuánto vale una hora para aquel que está esperando el resultado de un estudio? ¿Cuánto vale 10 segundos para aquel que llega tarde a tomarse un colectivo o el tren y lo pierde? ¿Cuánto vale? El relato decía más o menos eso, para darle valor al tiempo, ¿sí? ¿Cuánto vale tu tiempo? Y entonces tenemos que pensar que hay momentos en nuestra vida que no se nos pueden escapar. El domingo Juan Pedro hablaba y decía, utilizó una expresión muy buena que decía que el campamento era una ventana que Dios abría, ¿sí? Y que era una ventana de tiempo que abre el Señor, ¿sí? Está muy bueno porque es una ventana donde podemos meternos y está abierta por el Señor. Entonces a mí, en algún momento de inmadurez, me daba mucha bronca o me enojaba y ahora me da pena porque creo que he superado esa etapa, pero me da pena cuando veo personas que no saben aprovechar esos momentos, ¿sí? Que no eligen estar en el lugar donde tienen que estar, donde Dios está. Es una pena, qué sé yo, hoy aprovechar y pensar, tener planificado venir un miércoles cuando mañana es feriado y cada uno sabe por qué viene o no viene, pero es una pena no elegir eso, ¿sí? Yo te hago una pregunta, si recordás, ¿cuándo fue o cuál fue el evento que asististe más multitudinario al que hayas sido? No sé si podés recordar, algún recital, alguna reunión multitudinaria. ¿Podés recordar ese momento? Y yo te digo, ¿cuándo fue un evento de ese estilo que el Señor te haya hablado? Yo tengo uno, no sé si alguno recuerda algún momento así, no quiero que lo diga, ¿no? Pero quiero que pienses eso. Y yo recuerdo el momento, una vez fuimos con mi familia, con los chicos, a una reunión donde había mucha gente y fue un momento que a mí me marcó porque vi algo en uno de mis hijos, algo que el Señor hizo en uno de ellos, ¿sí? Y entonces ahí aprendí, porque ese día yo recuerdo que podríamos haber no ido, elegimos ir, por otras circunstancias elegimos ir, pero podríamos haber no ido. Y entonces yo me quedé pensando, digo, si yo no iba al evento seguramente no le cambiaba nada que yo no hubiera ido. Pero haber ido me cambió a mí, cambió algo en la vida de mi hijo. Y entonces está esta máxima, ¿no? De cuando yo no participo de un evento, al evento generalmente no le va a cambiar nada. Pero sí puede pasar algo en mi vida si yo participo de un evento, de una reunión, de algo donde Dios está haciendo algo. Amén. No te pierdas la oportunidad. Encontrar más de Dios tiene que ver y está vinculado con lo que hago con el tiempo, ¿sí? Si quiero más de Dios, tengo que administrar mi tiempo para que eso pase. Y cuando administramos bien el tiempo, el cronos, entonces puede ser que irrumpa el kairos, puede ser que irrumpa el tiempo de Dios en nuestras vidas, ¿sí? En una fecha, en esta como van a vivir los jóvenes en los próximos días. Hay un programa, seguramente va a haber alabanza, va a haber un fogón, va a haber tiempo para compartir, pero en el medio de ese cronos, si ellos estando en ese lugar, puede irrumpir el kairos de Dios. Amén. Y entonces la pregunta que sigue es ¿cómo administras tu tiempo? ¿Cómo planificas tu tiempo con Dios? ¿Planificás tiempos de ayuno? ¿Planificás tiempos de oración? Digo, a veces planificamos tantas cosas, tenemos armado toda una agenda, pero no tenemos planificados estos tiempos en nuestra agenda. ¿Planificaste alguna vez alguna vigilia? Digo, porque la Biblia dice que hay cosas que pasan en la vigilia de la noche. Eso dice la Biblia. Porque si no, por ahí lo único que tenemos es un deseo, ¿no? De que algo pase
y nada más. Entonces, ¿será verdad o será mentira que queremos que algo pase en nuestra vida si no administramos bien el tiempo? ¿Cómo se testea eso? ¿Cómo lo testeamos? Bueno, uno de los test es esto. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Y lo testeamos cuando viene ese momento, ¿sí? El pastor suele decir, nos preparamos antes, ¿sí? Antes. Hoy cantamos temprano yo te buscaré. Temprano no es solamente de mañana, temprano es antes, ¿sí? Y entonces tenemos que tener cuidado también con aquellas cosas que nos distraen, que nos sacan de aprovechar bien el tiempo. Efesios, en el pasaje que leímos, unos versículos antes, habla de las conversaciones que tenemos, conversaciones que no nos edifican, palabras obscenas. Dice, bueno, a veces ¿no te ha pasado de participar de conversaciones donde decís, ¿para qué estuve hablando esto? ¿Sí? Tengo un amigo que le pasa seguido y dice que a veces se retrae de la conversación y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me pasa esto siempre? Dice. Pero bueno, ha tomado una decisión y trata de no participar en esas conversaciones, ¿sí? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Estamos hablando este tiempo de lo que conviene y lo que no conviene, ¿sí? Tenemos que discernir también qué conversaciones nos convienen, qué conversaciones nos edifican y cuáles no, ¿sí? Hablamos recién de las ventanas de tiempo que Dios abre. Esas ventanas las abre Dios, pero nosotros a veces, ¿vieron como en una computadora que se abren ventanas, muchas ventanas, somos multitask y abrimos tantas ventanas que la computadora o se lentifica o se cuelga, pero esas ventanas las abrimos nosotros. Amén. Cuidado entonces con aquello que te distrae, con aquello que crees que vos mereces hacer porque sos una persona muy sacrificada, porque necesitas esto o aquello. Hay expresiones que escucho que dicen, me voy a permitir hacer esto, me voy a regalar tal o cual cosa, sin tener en cuenta lo que Dios quiere. Amén. Porque estamos hablando de alcanzar cosas extraordinarias, ¿sí? Y en eso está vinculado lo que hacemos con el tiempo. Usar mal la hora hoy puede hacer que en el futuro te lamentes, ¿sí? No hacer que tus hijos también usen bien la hora puede ser que mañana te lamentes de las decisiones que puedan tomar ellos, ¿sí? Porque era el tiempo de cuidar esas horas, las horas de tus hijos. Amén. Entonces tenemos que tener la capacidad, el discernimiento de reconocer cuándo es la hora y cuándo no. Reconocer la hora que es y la que no es, ¿sí? A mí me encanta Jesús porque muchas veces lo quisieron levantar como rey y él dijo, todavía no es mi hora, ¿sí? A pesar de todo lo que pudo haber ganado con eso, ¿no? El reconocimiento, la fama. Muchos de nosotros quizás hubiéramos cedido a eso, pero Jesús se mantuvo firme porque tenía clara cuál era su hora. Amén. Sabía cuál era la hora y cuál no era. Entonces, lo que hablo y lo que digo con utilizar bien el tiempo, con darle sentido a las horas es no querer ir más rápido que el tiempo de Dios, ni tampoco más lento, sino ir al ritmo de Dios. Y en esto tiene que ver la santidad, el tiempo que apartamos para Dios. La santidad va a hacer que caminemos en el tiempo de Dios. Amén. La santidad, santificar el cronos, va a hacer que podamos caminar en el kairos, ¿sí? Santificar el cronos te va a hacer caminar en el kairos. Y entonces volvemos a la pregunta que hice antes. ¿Qué será más importante? ¿El cronos o el kairos? O las dos. ¿Sí? Santificar el cronos para poder entrar en ese tiempo. Así que reconocer el momento es muy importante. Amén. Segundo punto, ponerle plazo a las cosas. Ponerle un tiempo. Ponerle plazo al momento. Cuenta Nehemías, el libro de Nehemías, que el rey le preguntó, ¿cuánto durará tu viaje? Y Nehemías le señaló el tiempo al rey. Puso un plazo, ¿sí?
La diferencia entre un deseo, un sueño y un proyecto es cuando pasa esto, cuando yo sé de qué cantidad de tiempo estoy hablando, cuando tengo plazos. ¿Cuándo se vuelve un proyecto? Cuando es real, y es real cuando tiene marcado los tiempos. ¿Amén? Y esos plazos de los que hablamos nos aportan a nosotros orden, compromiso y disciplina. Orden porque cuando ponemos plazos ordenamos nuestras prioridades, ¿sí? Sabemos qué tenemos que hacer primero y le damos prioridad a las cosas porque nos estamos poniendo objetivos, ¿sí? Compromiso porque yo me comprometo con eso que establecí. Y disciplina porque me estoy disciplinando para poder cumplir con esos plazos, ¿sí? No sé, si estás juntando dinero para, no sé, para comprar un auto, para comprar una casa, no te gastes la plata en otras cosas, en la primera promoción que ves de Frávega, de la tarjeta de crédito, porque tenés que tener un objetivo. Si te lo fijaste, poner plazo vuelve factible las cosas. ¿Amén? Amén. Ese es cortito. Ahí, ¿no? Cortito y al pie es ese. Tercer punto, darle oportunidad a las etapas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestra vida, si no te diste cuenta, vivimos por etapas, ¿sí? Tenemos distintas temporadas, ¿eh? Y en cada temporada, cuando vamos avanzando, generalmente Dios no te va a contar todo lo que viene muchísimo más adelante. Te va a mostrar lo que viene aquí, lo siguiente, ¿sí? Fíjate que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Le iba a mostrar la tierra, no se la había mostrado en ese momento. ¿Y qué hace Abraham? Que le fue contado por justicia, le creyó a Dios y salió, ¿sí? Salió. Le hizo caso a Dios. Y en el camino, si uno ve el recorrido de Abraham, no fue derecho directamente a la tierra prometida. En el medio hizo campamentos en distintos lugares. En el medio probablemente podríamos decir que hubo prueba y error, porque también estuvo con Lot, tuvo conflictos con Lot, tuvo que interceder por Lot para sacarlo de Sodoma y Gomorra. Todas esas cosas, yo me imagino que no tenía todo el panorama claro, pero Abraham le creyó a Dios y por eso salió de su tierra, ¿sí? Y entonces en nuestra vida podemos decir que hay etapas y a veces no sabemos todo lo que viene, ¿sí? Y entonces se vuelve importante hacer las cosas que tengo que hacer en la etapa que estoy. ¿Amén? Pensaba qué ejemplo poner con esto y se me ocurría el otro día. La mayoría sabe, yo trabajaba hasta el 2022, hasta el 31 de diciembre de 2021, trabajé en relación de dependencia. Y de ahí en adelante me largué en forma independiente. El otro día estaba revisando algunas cuentas, estaba haciendo algunos números, y entonces me puse a ver con los clientes que yo había tomado la decisión de largarme solo. Y lo tuve que revisar varias veces porque no pude haber tomado esta decisión con 3 clientes que me pagaban 2,50. Pero había algo determinado, algo dentro de mi corazón que Dios no me mostró todo lo que venía después, pero sí me mostró el primer paso que tenía que dar, ¿sí? Lo puse en oración, yo le conté a Alejandro, a Diego, a Ariel, ellos estuvieron orando conmigo por esa decisión. Y yo creo que Dios respaldó esa decisión, ¿no? El dar el paso de fe. Amén. Y entonces a veces tiene que suceder esto. Dios no te va a mostrar todo lo que sigue dentro de 10 años, pero sí te puede mostrar lo que sigue dentro de 1 o 2 años y vos tenés que actuar en consecuencia a eso que Dios te muestra y por lo cual estás orando. Amén. Entonces, hay etapas. A veces no sabemos todo. Es importante hacer las cosas que tengo que hacer en la etapa que estoy. Les hablo a los adolescentes, ¿sí? Vivan su adolescencia con la edad que tienen. No traten de hacer cosas de grandes cuando tienen 14, 15, 13 años, ¿sí? Vivan la adolescencia
con la edad que tienen. Amén. Y a los grandes, obviamente, hay grandes que quieren hacerse los pibes y ya no da para que se hagan los pibes, ¿no? Yo digo, algunos van a jugar a la pelota y ya no están para jugar a la pelota, pero no, bueno, es un ejemplo de eso nomás. Pero digo, a veces queremos vivir una etapa contraria a la que deberíamos estar viviendo, ¿sí? Parte de la sabiduría es entender el tiempo en el que estamos viviendo, aprender a manejar bien mi momento. Amén. Y en eso, alguien que nos puede ayudar, quiero que mires al lado tuyo y quiénes son los que tienen canas, quiénes peinan canas. Ahí yo veo a uno, bueno, Ariel siempre tuvo canas, Ariel siempre fue sabio, siempre fue, por eso es mi amigo. ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice la Biblia. Las canas son una corona de gloria, son honra. Y dice, la sabiduría pertenece a los ancianos. Amén. La sabiduría y la vejez están emparentadas, ¿sí? La vejez no trae sabiduría, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Pero no hay una sabiduría profunda sin años encima, ¿ok? ¿Se entiende? O sea, yo puedo crecer en años y eso no implica que yo tenga sabiduría, pero si ves a alguien sabio, seguramente tiene años de vida, años de experiencia en su vida, ¿sí? Siempre recuerdo, una vez, recién me había convertido y iba con la guitarra colgada al hombro y venía por la vereda de casa y había una persona, un vecino que yo no sabía que era cristiano, después me enteré, bueno, cuando me vio me dice, ¿tocás la guitarra? Bueno, todos saben que la guitarra todavía no la toco nunca pude aprender, porque nunca me puse para aprender. ¿Pero qué me dijo el muchacho? Yo le dije, y estoy ahí, pero bueno, lo que pasa es que yo ya soy grande, 19 años tenía, yo ya soy grande. Y no me olvido cómo se rió, una carcajada, porque el tipo tenía como 50 y pico, como yo ahora debe ser. Y me dice, pero vos tenés toda la vida por delante. Y lo que reflexiono ahora es que en la soberbia de mi juventud, yo pensé que él no entendía que yo ya era grande, que yo ya no podía aprender a tocar la guitarra. ¿Sí? Lo entendí mucho tiempo después. Y entonces yo te digo, nunca es tarde para que puedas aprender algo de ese estilo. Pero lo que quiero recalcar es que a veces, o casi siempre, tenemos que escuchar a las personas que tienen más años que nosotros porque vivieron cosas y porque tienen una mirada distinta de la vida. ¿Amén? Así que cuando un hombre mayor o una mujer mayor te da un consejo a vos, jovencito, pensá que quizá vivió alguna cosita más de la que vos viviste. ¿Amén? No escucho a los jóvenes decir amén. ¿Sí? Amén. Bien. Bueno, así que vuelvo sobre la idea anterior. Dios te habla sobre lo siguiente, sobre las etapas que siguen, pero lo que Dios quiere primero es que termines la etapa en la que estás, ¿sí? Que puedas cumplir con la asignación que vos tenés en el momento que estás viviendo, ¿sí? Que puedas terminar eso y después va a venir lo que sigue, ¿sí? Dios te quiere llevar a otro lugar, pero primero tenés que hacer lo que se te asignó en ese momento. No te aflijas de lo que estás viviendo en este momento. Recuerdo tiempos en donde estudiaba, donde no veía un avance en mi vida, donde me esforzaba, sacrificaba. Recuerdo que tenía como 3 trabajos, pero de los 3 no hacía ni uno, ni con los sueldos. Terminaba de trabajar, iba a otro trabajo, después iba a estudiar y después volvía a trabajar a otro lugar, ¿sí? Y sentía que estaba atascado, pero ahora veo que ese era mi momento para vivir, para sacrificar, y porque después me hizo valorar otras cosas eso, ¿sí? Yo creo que cada uno puede tener su propia experiencia. No te lamentes ni tengas pena de la etapa que estás viviendo, de las luchas que puedas tener.
de la soledad que puedas tener en este momento, si te sentís solo, si sentís y querés formar una familia y todavía ves o no, o sentís que no avanzás o que no hay nada en vista, quédate tranquilo, porque Dios tiene el control de todo, Dios tiene en sus manos tu cronos, ¿sí? Solamente vos hace falta que te metas en el kairos, en el tiempo de Dios. Amén. A veces nos queremos saltear alguna etapa, pero las etapas sirven para que aprendamos, ¿sí? Y a veces hay cosas que solo se adquieren en las pruebas. Amén. Termino. Y oramos. ¿Podés hacer esta oración conmigo? Quiero caminar en el tiempo correcto de Dios. ¿Podés decir eso? Quiero caminar en el tiempo correcto de Dios. Y con Dios quiero ser uno. Amén. Amén. Algunas cosas que vivimos, que viviste, que estás viviendo, no son o no parecen un buen tiempo. O podés recordar cosas que viviste y que no eran un buen tiempo, ¿sí? Veo acá a María Laura y recuerdo tiempos de prueba, de mucho dolor, de mucha soledad. Y eso no era un buen tiempo. Pero ahora, eso que viviste es un buen tiempo para poder aconsejar a otros, para darle esperanza a otros. Amén. Ahí es cuando entramos en el kairos, cuando usamos bien el tiempo. Amén. Oramos. Y en el medio, si hay algo que el Señor te habló en esta noche, quizás te animes a dar un paso más y por ahí estar ahí en la silla no te alcanza y quieras pasar aquí adelante. El altar está abierto, amén. Pero oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, y te doy gracias por cada uno de los que está en este lugar. Señor, quizás hago mía la oración de alguno de ellos, Señor, que pueden decir, por ahí no estoy pasando el momento que elegí, pero le quiero sacar todo el jugo a ese momento que estoy pasando, Señor. Quiero aprovechar el tiempo al momento de prueba que estoy pasando. Señor, que no se me escape ninguna hora, Señor, que no me duerma en la hora clave, en el momento que tengo que despertarme, que no esté dormido, Señor, que pueda estar activado. Señor, que responda a tu palabra a tiempo, responder a la palabra de Dios a tiempo, Señor, y te pido que nos des claridad en la asignación que nos das en la etapa que estamos viviendo, Señor, que podamos cumplirla, que podamos llevarla adelante a tiempo, Señor. No nos des otra cosa, no nos des algo más, Señor. A veces pedimos, Señor, dame esto y dame aquello, pero tú quieres que cumplamos y terminemos lo que nos asignaste en la etapa que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que yo pueda usar bien el tiempo, Señor, que pueda poner objetivos, que pueda poner propósito, que pueda poner intención a lo que hago, Señor, que pueda poner plazos, que pueda sacarle el jugo a la etapa que estoy viviendo, Señor, y que podamos vivir en el kairos. Señor, que no tengamos una lista interminable en nuestra agenda, en nuestro cronos, sino que podamos vivir en tu tiempo, de acuerdo a tu tiempo, Señor. Señor, estamos listos para responder, para entregar nuestro cronos, mi manejo del tiempo, el manejo de lo que me parece y entrar en tu tiempo, Señor. Te entregamos nuestro tiempo. Señor, quizás algunos están en un momento especial en esta noche, Señor, particular, y la palabra cae, Señor, también de manera particular. Señor, encuentra corazones, Señor, donde la semilla de tu palabra pueda germinar, Señor. Señor, no queremos estar fuera de tiempo, fuera de asignación, improductivos, Señor, sino en tu tiempo, Jesús. No queremos hacer las cosas como nos parecen, no nos queremos hacer en el momento que nos parecen, sino
de acuerdo, Señor, a tu verdad. Señor, algunos de nosotros quizás nos lamentemos del tiempo que perdimos. Se nos escaparon cuántas horas, Señor, 1000 horas se nos fueron de las manos, Señor, pero determinamos en esta noche que no nos vuelva a pasar, Señor, que no nos vuelva a suceder, Señor. Y si nos pasa porque estuvimos distraídos, Señor, o algo nos pasó, que no sea por un mal corazón, Señor, sino que tú mires, Señor, con misericordia nuestras vidas, nos hagas recuperar las horas, Señor. Queremos aprovechar bien nuestra hora, Señor. Y reprendemos al ladrón de las horas, Señor. Reprendemos a la distracción, al desaliento, al desánimo, a la improductividad. Reprendemos todo ladrón de horas en este momento. Huye en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, Señor. Declaramos tu presencia en nuestras vidas, Jesús. Amén. 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 Aleluya.